En algún punto tuviste una ruptura con alguien que, en el fondo, no valía la pena. Te rompió y siguió con su vida como si nada, mientras tú te quedaste en un hoyo profundo, sabiendo que no merecías ese dolor. Encontraste un refugio, un lugar, una rutina, algo que te hizo volver a estar bien, y lo tomaste como la solución para superarlo, tanto que decidiste quedarte ahí. Pero dime, ¿estás avanzando de verdad o solo estás escapando de una realidad que no quieres volver a enfrentar? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Hora de Aventura. Es un nuevo día para Finn y Jake. Caminan tranquilamente hasta que Finn empieza a hacer preguntas extrañas, como qué significa la palabra sopa o cuchara. Jake nota de inmediato que algo no está bien, y que muy probable Finn sigue afectado por su ruptura con la dulce princesa, y por eso hace esas preguntas, como si estuviera en shock, desconectado de sí mismo. Finn asegura que no le pasa nada, que está bien, pero confiesa que se siente como gris, como si su voz interior y sus pensamientos estuvieran apagados. Jake le explica que eso es sentirse triste y desconectado de la realidad, y que está bien sentirse así en momentos como ese, y por animarlo le dice que debe comprender que las chicas y las relaciones son como montar a caballo. A veces puedes estar en uno, caerte, intentar otra vez o escoger otro caballo. La conversación continúa mientras ambos dan su opinión sobre lo que significa salir con alguien. Finn comenta que tal vez las relaciones son como andar en bicicleta, puedes pedalear con todas tus fuerzas y aún así salir lastimado. Jake, al notar que Finn estaba volviendo a hundirse en su tristeza y enojo por la ruptura, decide mejor cambiar de tema. Menciona que espera que la cueva misteriosa de la que habló el hermano de Flambo sea realmente rara e interesante, lo suficiente como para ayudar a Finn a superar a la dulce princesa. Y justo en ese momento aparece un tren. Jake queda impactado ya que nadie le había dicho que habría un tren en el camino, y además se ve extrañamente misterioso. Pero Finn le dice que no pasa nada, que solo esperan a que pase para poder continuar. Pero el tiempo pasa y el tren no se mueve. Así transcurren 2 horas hasta que Jake se estira para ver qué rayos sucede y descubre que el tren está atrapado en un circuito infinito. Jake le explica el problema a Finn, pero también le dice que hay una solución, y sin pedir permiso lo toma y lo sube a uno de los vagones. El plan ahora se supone saltar y seguir con el camino, pero a Jake se le ocurre que podrían buscar la manera de que el tren deje de dar vueltas y así quizá puedan llegar a la cueva misteriosa. Pero en ese momento aparece un sujeto con claras intenciones de atacarlos, directo contra Finn. Finn se defiende y logra vencerlo. Jake le comenta que mientras lo golpeaba, el sujeto dejó caer un botín lleno de objetos valiosos, y a Finn le llamó especialmente la atención una espada de trueno. Comienza a jugar con ella y Jake, al ver a su amigo feliz otra vez, piensa que el plan es perfecto. Incluso le propone buscar más monstruos para derrotarlos y así seguir viendo a su amigo feliz. Este es sin duda uno de mis top 5 episodios favoritos de toda Hora de Aventura, principalmente por la lección que nos brinda. Una lección que, aunque no siempre lo notamos, es muy común allá afuera. Lo que hacemos cuando una ruptura llega a nuestra vida. En otros videos ya hemos hablado de cómo cuando una relación termina no es sano quedarse estancado, pero tampoco mentirte pretendiendo que no duele, que hay dolores que merecen ser vividos, y aún así hay otro tema igual de común. Esa línea tan delgada entre hacer cosas para salir adelante y hacer de todo solo para no enfrentar el vacío que queda después. Y eso es justo lo que vemos con Finn. A simple vista parece que ya avanzó, ya lloró, ya recibió el golpe y ahora está intentando seguir con su vida. Pero hay algo extraño. Sí, está avanzando, pero lo hace como un náufrago, avanzando sin rumbo, sin detenerse demasiado a mirar lo que realmente siente. Y aunque en un principio esa es la única herramienta que tenemos ante ese dolor, lo que se nos muestra después es qué pasa cuando usamos esa herramienta de forma constante. Cuando apenas se toca el tema de las relaciones, Finn reacciona con enojo, resentimiento y generalizaciones, porque en ese momento para él, amar se siente como darlo todo para inevitablemente salir lastimado. ¿Cuántos no hemos sido Finn alguna vez en nuestras vidas? ¿Qué? Termina una relación en nuestra vida y de pronto nosotros odiamos el amor. Decimos que todos o todas son iguales, decimos que no vamos a volver a intentarlo y hacemos lo que sea con tal de no sentir. Porque en ese punto el amor duele. Por supuesto, claro que duele y muchísimo. Y no se trata de que a los 5 minutos de que termine esa relación estés bien, por supuesto que no. Vas a sentir mucha rabia, dolor y no vas a tener ningún tipo de ganas de tocar ese tema. Sobre todo cuando esa persona que decía que te quería ahora la ves de maravilla, mientras tú sigues en shock. Y entonces, claro, si en tu mente está esa idea de que si alguien que decía amarme me hizo lo que me hizo, ¿qué me espera con alguien más? Y ante esto, la pregunta es esta. ¿Aferrarte a la idea de hacer todo para no pensar, para no sentir, realmente es el camino?
Pues esto es justo lo que el episodio está poniendo sobre la mesa, y conforme avanza esta historia vamos a ver hasta dónde llega este tipo de huida. Pero mientras avanzamos, me gustaría que me dijeras, ¿tú qué piensas? Ambos avanzan por los vagones y en el primero se encuentran con unas hormigas de cristal. Finn las derrota de inmediato mientras Jake recoge el botín, y así con los demás vagones. Finn se ve muy feliz y a Jake le da muchísimo gusto eso. Tras 3 horas deciden descansar un momento. Jake comenta que fue divertido pero que quizá ya es hora de bajarse del tren, pero Finn se niega, le dice que no se pueden bajar, ya que apenas comenzó la diversión y le pregunta por qué quiere irse. Jake responde que ya se aburrió, ya que siempre aparecen los mismos monstruos, pero Finn le pide ir a un vagón más y Jake acepta. Entonces van al nuevo vagón, pero hay algo extraño, en este vagón no hay nadie. Jake se alegra pues eso significa que ya no hay razón para seguir en el tren. Sin embargo, pronto aparece un nuevo monstruo, uno que parece ser un jefe. Finn se emociona y se lanza directo al combate. Jake le recuerda que ese debería ser el último monstruo y que no olvide que tenían una misión de ir a una cueva, pero a Finn no le importa. Derrota al monstruo y sin pensarlo cambia de vagón otra vez, repitiendo el ciclo. Llega un punto en el que ni siquiera la felicidad de Finn logra animar a Jake, ya hasta se resguarda en una esquina. Él ya no quiere estar ahí, le arruja el estómago del hambre y le pregunta a Finn si no siente lo mismo. Finn se detiene por un momento y admite que también tiene hambre. Jake sugiere que tal vez es hora de bajarse para comer y Finn se queda pensando. Al principio Jake se alegra creyendo que por fin se irán, pero entonces descubren que el monstruo derrotado tenía comida. Finn ve esto como la solución perfecta y decide seguir adelante, cambiando nuevamente de vagón. Y aquí es donde se nos presenta otro panorama, el de Jake, que me gustaría desglosar. Porque siendo honestos, ¿qué pasa por tu cabeza cuando ves a un amigo muy cercano, casi como tu hermano, destrozado por alguien que claramente no lo merecía? Por alguien que lo rompió y siguió con su vida como si nada. Lo más común es querer apoyarlo, ayudarlo, escucharlo y sobre todo animarlo. Ver a una persona que querías bastante destrozada por alguien que no valía la pena, claramente genera coraje. Y si existe la posibilidad de distraer a esa persona, animarlo, sacarlo de ese hoyo, por supuesto que la vas a tomar. Ahora, con todo lo que hemos visto, la pregunta es, ¿eso está mal? No, pero desde mi punto de vista tampoco es tan simple. Porque en esos momentos, cuando alguien está roto, es muy fácil que empiece a creer que todo fue su culpa, que si la otra persona se fue es porque no fue suficiente, porque hay algo mal en él. El autosabotaje se vuelve su hábito favorito, y tener a alguien que te recuerde que no es así marca una diferencia enorme. El problema aparece cuando ese apoyo, sin que nadie lo note, se vuelve la única forma en la que la otra persona puede estar. Cuando empujar a alguien a que esté bien se vuelve una forma de que ya no pueda permitirse llorar, que ya no tenga espacio para detenerse, no porque haya una mala intención. Simplemente ya no quieres ver a tu amigo llorar. Finn parece estar bien, pero no necesariamente porque ya haya procesado todo, sino porque está funcionando. Está en ese punto gris donde sigue caminando, aunque por dentro todavía hay un mar de lágrimas. Y en la vida real pasa igual. Tienes a un amigo que acaba de terminar una relación y lo llenas de planes, fiestas, salidas, viajes, comida, lo que sea con tal de que superes rápido. Y cuando lo ves sonriendo piensas que todo va bien. Pero sin darte cuenta puedes alentar a tu amigo, a esa persona, a que crea que ya no puede detenerse nunca más. Y si no lo hace, no va a enfrentar lo que pasó. Y así va a volver a estar bien. No porque distraerse sea malo, sino porque no está viendo que también detenerse e incluso llorar está bien. Y aquí está la delgada línea entre ayudar a alguien a que aprenda a vivir otra vez y ayudarle sin querer a que crea que para volver a estar bien no puede volver a desmoronarse. Y no se trata ni de forzar el dolor ni romantizarlo, sino de no negar que ahí está, todavía existe, de permitir que el acompañamiento también incluya el silencio, el desahogarse, de querer solo verlo bien porque está llorando por alguien que no lo merecía, pero que al final le duele. Y si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Desesperado, Jake le ruega que se vayan. Le dice que ya tiene los ojos hinchados del cansancio y que solo quiere descansar, que ese lugar ya no es bueno para él. Pero Finn no está de acuerdo. Dice que nunca ha estado mejor y que su cabeza le dice que continúe. Incluso compara la situación con aquella vez que Jake hizo galletas y no dejó de comerlas hasta que se acabaron. Jake le responde que esas galletas tenían demasiada mantequilla y por eso actuó así, y que ese tren es exactamente eso, mantequilla en estado puro. Una indirecta de que siguiendo esa lógica nunca saldrá de ahí, pero a Finn no le importa. Finn derrota a otro monstruo y entre sus objetos aparece una bola de cristal. Jake la toma y descubre que muestra el futuro, específicamente el futuro de Finn.
Finn. Jake se la muestra y se dan cuenta que su futuro es desolador, pues Finn nunca sale del tren, se queda ahí durante años, envejece y pierde toda visión de una vida fuera de ese lugar. Pero lejos de reflexionar, Finn dice que ese futuro se ve hermoso. Jake no puede creer lo que dice su amigo. Finn abre otro vagón y finalmente, harto, Jake abre la puerta del tren y le dice que se va a casa. Está agotado y le ofrece una última oportunidad a Finn para acompañarlo, pero él no acepta. Dice que prefiere quedarse porque en el tren la vida tiene sentido. Y aquí Finn toca el tema más delicado, al menos para mí. Esa frase de me quiero quedar aquí porque aquí la vida sí tiene sentido. Pega muchísimo porque es un reflejo de lo que sienten muchísimas personas después de tener una ruptura. La necesidad de aferrarse a algo que les devuelva una estabilidad. Un lugar, una rutina, una distracción, una forma de vida que ayude a no enfrentarse de golpe a la nueva realidad que duele demasiado. Y no quiero llevarlo al extremo, pero si lo miramos bien es una forma muy común de pensar cuando se llega a una ruptura. Lo podemos ver en personas que se refugian en el alcohol, en las fiestas, en relaciones nuevas cada 5 minutos. Desde fuera parece que están bien, pero muchas veces lo que hay detrás es una urgencia por no sentir, por no quedarse a solas con el vacío. Y sí, también existe el otro lado, el que suele verse como más sano, refugiarse en el gimnasio, en el trabajo, en aprender cosas nuevas, en proyectos personales. Y ojo, no es malo, el problema es cuando todo se convierte únicamente en eso, cuando cualquier actividad, incluso las más positivas, se usan únicamente para no sentir nada, para no permitir ni un solo momento de silencio, de dolor, porque ninguna rutina, ningún hábito sustituye por completo el romperse por ratos, de aceptar que algo se perdió y duele. Enfrentar la realidad cuando no estás listo asusta. Implica atravesar un hoyo, sentirte solo, llorar, enojarte, no entender nada. Por eso el escape resulta tan atractivo. Mientras estás distraído, la pasas bien, incluso puedes llegar a pensar que ya lo superaste. No, distraerse no está mal, pero sí cuando esa distracción se vuelve un hogar. Cuando vivir en automático se vuelve la única forma de existir. Una vida que se ve bonita, estable, incluso envidiable, pero que existe principalmente para no volver a tocar lo que lo rompió. Y entonces eso se vuelve una especie de adicción a querer estar bien después de una ruptura, sin darte permiso de estar mal primero. Sí, como dije al inicio, es completamente normal sentir ira, dolor y cero ganas de volver a sufrir por alguien que te rompió y parece estar mejor que nunca. Y tampoco está mal distraerte por ratos, avanzar como puedas. Eso también es parte del proceso. Pero sentir ese dolor no es por esa persona, es por ti, para no caer en la trampa de hacer todo con tal de estar bien, cuando en el fondo sabes que todavía no lo estás. Jake finge irse con la intención de hacer reflexionar a Finn. Al principio parece funcionar, pero poco tiempo después Finn vuelve a caer en su vicio de pelear. Jake, sin saber qué más hacer para que su amigo entienda que lo que está haciendo está mal, sube a la parte alta del vagón, y ahí se encuentra con un monstruo pensando. Jake le pregunta si también se aburrió del tren y el monstruo le responde que sí. Jake, ya muy decaído por no salvar a su amigo, baja la mirada y el monstruo al darse cuenta le da espacio para desahogarse y Jake simplemente se recuesta a pensar en cómo estarán sus hijos. Al día siguiente Jake decide que ya no puede esperar a que Finn se dé cuenta por sí solo y va directamente a buscarlo. Encuentra a un Finn mucho más cambiado de como lo dejó. Al verlo actuar como un monstruo se molesta y le dice que lo sacará del tren de una forma u otra, incluso si tiene que pelear con él. Finn se niega a hacerle daño, pero ante la insistencia de Jake termina atacándolo, liberando todos sus objetos. Finn vuelve a ver la burbuja de cristal que muestra el futuro, pero esta vez la observa con verdadera intención. Al principio solo se ve a sí mismo y continúa sin problema al reconocer ese destino. Sin embargo, a lo lejos aparece alguien más. Jake, por lealtad a su amigo, nunca se bajó del tren aunque en realidad quería irse. Esto hace que Finn se dé cuenta de que no es que no vea una salida, sino que hay alguien dispuesto a acompañarlo y que si decide quedarse en ese lugar, también puede arrastrarlo con él. Finn finalmente acepta que se dejó consumir por una forma fácil de escapar de su dolor. Libera a Jake y le pide perdón por arruinar lo que parecía algo bueno. Jake le pregunta si eso significa que por fin se irán, pero Finn responde que se quedará una semana o 2 más, porque le gusta estar en el tren. Jake le dice que debe irse, que el tren ya lo ha consumido, pero Finn le asegura que no es así, que ya no. Y para confirmarlo, Finn le muestra la burbuja de cristal, que ahora revela un futuro diferente. Jake y Finn juntos de vuelta en casa. Finalmente hay una reflexión importante. Como dije antes, escapar por momentos de tu nueva realidad, distraerte o incluso redescubrirte
no es algo malo. Refugiarte en ciertas cosas a tu manera forma parte del proceso. Son herramientas que vas construyendo o encontrando para seguir adelante. Al final del día, salir de una ruptura que te dejó en el suelo es uno de los procesos más largos y dolorosos que existen, lleno de subidas y bajadas constantes. Y llorar, que duela y sentir todo, eso tampoco está mal, sin necesidad de romantizar el sufrimiento. El problema no está ni en distraerte ni en sentir, sino en olvidar que nada de eso debería convertirse en tu nuevo hogar. ¿Estás aprendiendo a vivir otra vez? Sí, pero en ese camino hay que tener cuidado de no caer en la trampa de ir solo a donde te olvides un rato, o por el otro lado, a donde lo vives todo con intensidad supuestamente, creyendo que uno te da sentido y el otro te lo quita, porque al final ambos son parte del proceso, no el destino. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día que Finn se rompió por aferrarse a buscar a su padre, y en el camino se dio cuenta de que no valió la pena. Pero realmente, cuando te rompes por algo a lo que te aferraste, ¿eres el culpable o ese dolor era necesario? Pues lo vemos en este video.